¿Por qué los críticos más feroces de lo cualitativo suelen ser quienes menos entienden qué es realmente la matemática pura? Hoy vamos a cerrar ese debate con rigor. En este video voy a darte la munición epistemológica necesaria para defender tu tesis de cualquier ataque. Te demostraré por qué categorizar datos no es opinar, es aplicar teoría de conjuntos y lógica proposicional de alto nivel. Como licenciada en cibernética matemática, con más de 35 años en el mundo del software y la academia, te aseguro que la estructura de un código cualitativo es tan matemática como un algoritmo de optimización. Primero, romperemos el mito de que la matemática es igual a números. Segundo, entraremos en mi laboratorio para ver cómo la teoría de conjuntos vive en tus entrevistas. Y al final te daré el argumento definitivo para silenciar a los puristas cuantitativos. He realizado este video para aclarar la confusión en las redes sociales que nace de equiparar la matemática exclusivamente con la aritmética, el cálculo y la estadística. Sin embargo, en las matemáticas superiores, la matemática pura, los números pasan a un segundo plano. La matemática es, en su definición más profunda, la ciencia de los patrones, las estructuras, las relaciones y la lógica pura. Ramas fundamentales de la matemática, como la teoría de conjuntos, la topología o el álgebra abstracta, analizan propiedades y lógicas estructurales sin necesidad de utilizar un solo número. Cuando un investigador cualitativo analiza un discurso, no está contando palabras. Eso sería cuantitativo. Está buscando la estructura del pensamiento, y esa estructura es un objeto matemático. Si no entiendes que la lógica es matemática, no puedes entender la ciencia. Así de simple. Vamos a resolver el caso del burnout en docentes universitarios, usando el rigor de un ingeniero. Mira cómo cada paso de tu tesis es una operación matemática pura. Paso 1. Delimitar el objeto, la muestra. Lo primero que haces es escoger tu muestra. No estudias a todos los seres humanos, sino a docentes de la facultad X. En matemáticas, esto es teoría de conjuntos. Estás definiendo tu universo U. Si no estableces los límites de tu sistema lógico desde el inicio, cualquier conclusión que saques después será una falacia porque no tiene un dominio definido. El paso 2, la codificación, que son las funciones de mapeo. Cuando lees una entrevista y etiquetas la frase "no puedo dormir pensando en las clases" como estrés psicológico, estás codificando. En matemáticas, esto es una función de mapeo, F. Estás tomando un elemento del conjunto de relatos y asignándole un valor único en el conjunto de conceptos. Es un proceso de transformación donde cada dato bruto recibe una coordenada en tu investigación. El paso 3, la categorización. Las clases de equivalencia. Luego agrupas varios códigos bajo una estrategia mayor, como impacto en la salud. En matemáticas, esto se llama crear clases de equivalencia. Estás diciendo que aunque los síntomas sean diferentes, todos comparten una propiedad que los hace iguales para tu análisis. Si tus criterios de agrupación son débiles, tu ecuación final no va a balancear, porque estaría sumando elementos que no pertenecen al mismo grupo lógico. El paso 4. Hallar patrones, intersecciones lógicas. Al analizar los datos, descubres que los docentes con carga administrativa alta también tienen baja motivación. Aquí estás buscando la intersección de conjuntos. A intersección B. Estás usando lógica proposicional para ver si la presencia de una variable implica la existencia de la otra. No es una opinión, estás identificando un punto de quiebre en la estructura del fenómeno que solo es visible a través del rigor analítico. El paso 5, la construcción de la teoría. Eso se llama isomorfismo. Finalmente, creas un modelo que explica por qué ocurre el burnout. Si tu modelo explica la realidad con precisión, has logrado un isomorfismo. Esto significa que la estructura de tu teoría tiene la misma forma que el problema real. Has pasado del caos de las entrevistas a una estructura lógica perfecta. Has hecho matemáticas,
pero tu lenguaje fueron las experiencias humanas. Como ves, investigar de forma cualitativa no es escribir bonito, es construir un sistema lógico donde cada pieza encaja en la precisión de un algoritmo. Quien diga que aquí no hay matemáticas es porque solo sabe ver números y no entiende el poder de la estructura. Para que tu análisis sea blindado, aplicas estos 3 pilares de la lógica formal. Primero, consistencia interna. Esto es lógica proposicional. Tus conclusiones no pueden contradecir tus premisas. Si afirmas A y luego sugieres no A, tu modelo matemático de la realidad es nulo. Segundo, saturación como límite de conjunto. En matemática, un conjunto está bien definido cuando sus fronteras son claras. En lo cualitativo, llegas a la saturación cuando los nuevos datos ya no expanden el conjunto de categorías. Es un criterio de determinación algorítmica. Tercero, abducción rigurosa. No es adivinar, es inferir la explicación más probable a partir de las anomalías. Es lo que hace un matemático ante un contraejemplo. Vamos a ver la lógica matemática dentro de la investigación cualitativa. Cuando se realiza un estudio cualitativo riguroso, entrevistas, grupos focales, análisis de discurso, no se está simplemente opinando, se está aplicando un rigor que es netamente matemático en su forma, aunque sus datos sean palabras o comportamientos. Veamos qué concepto aplica. Primero, abstracción y reconocimiento de patrones. En un análisis cualitativo, el investigador toma un volumen masivo de información desestructurada y debe encontrar patrones recurrentes. Este proceso de abstraer lo esencial de un fenómeno complejo es el mismo proceso cognitivo que utiliza un matemático para formular un teorema a partir de observaciones aisladas. El otro, teoría de conjuntos en la codificación. Cuando en una tesis cualitativa se agrupan conceptos, se crean nodos o se categorizan respuestas. Se está aplicando literalmente la teoría de conjuntos. El investigador decide qué elemento pertenece al conjunto A, cuál al conjunto B y dónde existen intersecciones lógicas. La lógica deductiva, inductiva y abductiva. La investigación cualitativa requiere hilar premisas para llegar a conclusiones que no se contradigan entre sí. Esta coherencia interna se sostiene sobre la lógica formal, lógica proposicional o booleana, que es la piedra angular de toda la matemática. En resumen, la diferencia no radica en que una use lógica y la otra no. La diferencia está en el propósito y la representación. La investigación cuantitativa utiliza la matemática aplicada, estadística, para medir, dimensionar y predecir. La investigación cualitativa utiliza la matemática pura o cualitativa, lógica estructural, para comprender, categorizar y encontrar significados. Decir que lo cualitativo no es matemática porque es más fácil es un error enorme. De hecho, realizar una abstracción lógica sin la ayuda de una fórmula preestablecida requiere un nivel de pensamiento crítico y analítico sumamente complejo. Es mucho más fácil meter números en un software estadístico y leer un resultado que construir un marco lógico coherente a partir de la experiencia humana. Cuéntame en los comentarios, ¿te han invalidado alguna vez tu trabajo por ser cualitativo? ¿Cómo respondiste? Los leo para seguir nutriendo este debate. Si este análisis te dio la claridad que necesitas, suscríbete y comparte este video con ese colega que aún vive en el siglo pasado de la metodología.